Hola, soy Miriam Gerade, profesora de Filosofía de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. El día de hoy vamos a estudiar la unidad 2 del programa de Educación Ciudadana Cuarto Medio. Medios de comunicación masivos, ciudadanía responsable y ética por una sociedad democrática. ¿Cuál es la importancia de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad más democrática? Si una sociedad democrática es una en donde los ciudadanos eligen a sus representantes, toman decisiones de quién nos va a gobernar, actúan, ¿cómo se pueden formar una opinión si no están informados? ¿Pueden elegir si no están bien informados? ¿Qué responsabilidad tienen los ciudadanos ante la información? ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en una democracia? A la vez estamos hablando de estar o no estar bien informados, pero la información es algo que solamente se recibe o que se construye, que tiene puntos de vista. ¿Quién construye la información? ¿Quién decide qué es lo que se considera importante? ¿Cuáles son los eventos relevantes? ¿Cuáles son los eventos de los cuales se va a hablar? ¿Cómo se va a hablar de ellos? Y por último, ¿qué importancia tiene la libertad de expresión y la libertad de prensa en una sociedad democrática? En una sociedad para decidir y para informarnos, tenemos que tener libertad de opinión, libertad de expresar nuestras opiniones, libertad de pensamiento y que haya una oferta en la información. Para ello vamos a estudiar el análisis de la información, de qué manera podemos analizar la información para saber si ella es verdadera o falsa, si ella es tendenciosa, si es objetiva, cuál es la relación entre los medios de comunicación y la opinión pública, cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación y de la ciudadanía en cuanto a la información, y por qué es importante en una democracia la libertad de expresión y la libertad de prensa. Análisis de la información. Aquí tenemos dos tomas. En la toma del lado derecho es la toma de posesión del presidente Trump. En la toma del lado izquierdo, la toma de posesión del presidente Obama. El expresidente Obama. El presidente Trump, todavía en funciones, dijo que en su toma de posesión había habido mucha más gente que en la toma de posesión de Obama. Pero viendo estas dos tomas aéreas, podemos verificar que lo que dice Trump no es verdad. Esa es una de las ideas de verdad más antigua que tenemos, la de verificar con los hechos. ¿Cómo podemos saber si hubo más o menos gente en la toma de posesión de Obama o de Trump? Es muy fácil ver cuánta gente hubo en cada una. Y con esta toma aérea podemos ver cuánta gente hubo. Quizás Trump percibía que había mucha gente, que había mucha más gente, pero su percepción es subjetiva, nada tiene que ver con los hechos. Sin embargo, los hechos no es algo que se nos da simplemente, también se construyen, y sobre todo la manera en la que los interpretamos. Ahí podríamos decir, en estas fotos se ve que hubo más gente en la toma de posesión de Obama, pero ¿por qué hubo más gente en la toma de posesión de Obama que la de Trump? ¿Por qué Trump dijo esa mentira? ¿Por qué Trump creyó que había más gente en su toma de posesión? Es que el análisis de los fenómenos siempre es multidimensional. Hace unas semanas los chilenos aprobaron que haya un proceso constituyente, pero ese hecho, el hecho de que aprobaron un proceso constituyente, tiene muchas causas. Puede tener causas históricas, causas económicas, causas políticas, causas sociales. Puede ser distinto para alguien de clase alta, alguien de clase baja, alguien que vive en el norte de Chile, alguien que vive en el sur de Chile. Y es por eso que ese mismo fenómeno puede tener muchas dimensiones y muchas causas. Los fenómenos tienen multiescalaridad, es decir, como vimos con la toma de posesión de Trump, si lo vemos desde arriba, la toma de posesión se ve mucho mejor cuánta gente había en cada una. También la temporalidad, las variables y patrones, podemos ver un fenómeno que se repite o un fenómeno que se venía repitiendo y en un momento cambia, y ese cambio nos permite arrojar luz sobre una realidad. Entonces, cuando tenemos una noticia en un medio, ¿cómo analizamos la información? Tenemos que ver si la noticia tiene una connotación positiva o negativa. ¿Cómo se presentan los hechos en la noticia? Si se atribuyen responsabilidades, si esas responsabilidades se le da a una persona o a un grupo de personas, si se estigmatiza a un grupo de personas o si simplemente se les nombra. ¿Qué hechos se destacan? ¿Qué hechos no se mencionan?
Todo eso es importante cuando estamos frente a una noticia para analizar la información. Pero a la vez, recibimos la información a partir de medios de información que tienen una historia política. Sabemos que hay gente que tiene una tendencia más hacia la izquierda, que lee ciertos diarios, gente que tiene una tendencia más hacia la derecha, que prefiere leer otros diarios, y eso a nivel mundial, o que prefieren escuchar un noticiero que otro, o ver un programa de televisión que muestre las noticias, o un programa de opinión frente a otro, y para eso hay que ver qué posición política tienen los medios, cómo presentan la información, qué posición históricamente han tenido, si es un medio más hacia la izquierda, un medio más hacia la derecha, quiénes financian ese medio, si hay un financiamiento de empresas, hay un financiamiento de por publicidad del gobierno, y entonces ahí podríamos ver qué tan objetivo es ese medio. ¿Cuál ha sido el comportamiento ético del medio? Quizás sí tiene una postura política, pero en momentos en que ha habido un error o una mala información, se puede desdecir, es capaz de criticar inclusive a aquellos con los que sería más afín. ¿Cómo representa las distintas posturas políticas? Los medios de comunicación en la opinión pública. Entonces se preguntarán, ¿qué es la opinión pública? Y la opinión pública en una sociedad o en una comunidad es la opinión que se hace en temas de interés públicos. Es decir, es en temas que nos conciernen a todos. Un caso que es muy importante para entender la relación entre la opinión pública y los medios de comunicación es el caso Dreyfus. El capitán Alfred Dreyfus fue acusado de espionaje en 1894 en Francia. Se le acusó de dar información al gobierno alemán y fue degradado en la plaza pública, se le retiraron sus medallas y condenado por alta traición. Eso provocó una polarización de la sociedad francesa. Había quienes estaban a favor de la inocencia de Dreyfus, había quienes estaban en contra. Pero no solo eso, sino la manera en que los medios de opinión, los periódicos, los diarios, los salones, que en esa época aún había salones en donde la gente se juntaba a hablar sobre política, construían esa información. Decían que tenía que ser culpable porque por ser judío tenía una doble nacionalidad o tenía una doble lealtad, o bien es quienes decían es un ciudadano francés y no hay suficientes pruebas para acusar al capitán Dreyfus. De hecho, el capitán Dreyfus se descubrió 2 años después de haber sido condenado que era inocente y fue indultado. Sin embargo, el caso siguió marcando la política francesa y la manera en que la ciudadanía tomó posición. Aquí vemos 2 diarios que tuvieron una gran influencia en la opinión pública, tanto diarios que estuvieron a favor de Dreyfus. Aquí vemos J'accuse, que es un texto que hace el escritor Émile Zola para defender a Dreyfus, y otros textos en donde a Dreyfus se le representa de manera antisemita. Entonces, a partir del caso Dreyfus, podemos preguntarnos cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación masivos en la democracia y cuál es la responsabilidad de los ciudadanos ante esos medios. Podemos preguntarnos por qué es necesaria una prensa libre para asegurar una democracia saludable. ¿Qué sucede cuando la libertad de prensa se ve amenazada? ¿Y qué relación se puede establecer entre el grado de libertad que goza la prensa y un régimen político? Se sabe que en un régimen político más totalitario hay menos libertad de prensa y menos libertad de expresión. Tenemos un fenómeno reciente que son las fake news, es decir, información que está basada en una mentira, que no se puede corroborar y que aunque se dice que esa información es falsa, quienes la dicen no la corroboran, no se desdicen, no buscan decir la verdad porque se dan cuenta que esa mentira tiene también un efecto político. Y eso nos ha hecho cuestionarnos sobre el papel que tenemos los ciudadanos para ir a verificar la información. Piensen que el caso Dreyfus fue un caso que se comentó en los salones, que apareció en los diarios, pero aún no existían Facebook, no existía Twitter, no existía Instagram, no existían todos estos medios
estas redes sociales en donde los ciudadanos no solamente reciben información, sino que producen información, producen opinión, y también pueden ser ellos mismos una especie de periodistas que informan, ¿no? Que con un celular pueden mandar una foto, un video de un hecho que esté pasando. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante esos hechos falsos? Bueno, más bien es información falsa sobre los hechos. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los medios de comunicación en el resguardo de la democracia? Porque si los ciudadanos tenemos que elegir con base en la información que tenemos, y si la información que nos dan es falsa, entonces podemos tomar decisiones que en realidad no queríamos tomar. ¿Qué riesgos puede implicar en términos de cohesión social que los medios de comunicación no solamente informen mal o informen una mentira, sino que tengan una postura contra un grupo social, que utilicen un lenguaje agresivo o ideológico para denostar a sus oponentes políticos? Aquí ha habido mucha discusión. Pueden existir resguardos legales o institucionales contra el discurso de odio para evitar situaciones en las que un medio de comunicación se refiere a un grupo marginal o a un cierto grupo político de manera muy negativa y estigmatizante. En esta caricatura vemos el problema de lo que se conoce como las fake news o las noticias falsas. Y vemos que la responsabilidad es de los dos bandos, tanto de la televisión, que está diciendo una mentira, como de aquellos que la reciben sin cuestionarla y que repiten 2 más 2 es igual a 5. Ahí es donde hay que preguntarse cuál es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos en el análisis de la información, para exigirle a los medios construir mejor su información, hacer análisis, pero también investigar, mostrarnos, ¿no? Como pasó en el caso Dreyfus, pruebas de lo que están diciendo. Y ahí habría que preguntarse cómo un ciudadano crítico, un ciudadano que se cuestiona, un ciudadano que opina, un ciudadano que se hace una postura que ata los cabos, porque la realidad no se muestra completamente entera, sino que tenemos que ir atando los cabos para construir la información y para hacernos un punto de vista. ¿Cómo podemos hacer progresar la democracia? Por último, como les decía, ¿cuál es la importancia de la libertad de prensa y la libertad de expresión para las democracias? Esto es importante porque han habido regímenes políticos en donde se limita la libertad de expresión y la libertad de prensa y solamente se da un punto de vista. El filósofo inglés John Stuart Mill escribe sobre la libertad la importancia que tiene la libertad de expresión, porque dice, aunque haya algo de lo que se censura que pueda ser falso, la verdad solo se construye en consensos, solo se construye con debates. Les leo esta cita. Hemos reconocido que para el bienestar intelectual de la humanidad, del que depende todo otro bienestar, es necesaria la libertad de opinión y la libertad de expresar toda opinión. Aunque la opinión reducida a silencio sea un error, puede contener, y con frecuencia contiene, una porción de verdad. Y como la opinión general o prevaleciente sobre cualquier asunto rara vez o nunca es toda la verdad, solo por la colisión de opiniones adversas tiene alguna probabilidad de ser reconocida la verdad entera. Y por eso siempre hay que preguntarse si es necesaria la censura. ¿Hasta dónde podemos limitar la censura? Podemos censurar el discurso de odio, pero siempre hay el problema del límite, de la frontera. Hannah Arendt, que fue una filósofa política muy importante, quizás la teórica política más importante del siglo XX, vivió en la Alemania nazi, se escapó a los Estados Unidos, donde hizo una obra de teoría política muy importante, entre ellas la obra Los orígenes del totalitarismo, en donde analiza cuáles son las características de una sociedad totalitaria, cuáles son los elementos que se condensan para hacer una sociedad totalitaria, y uno de esos elementos es la falta de libertad de prensa, es la falta de libertad de expresión. Y ella escribe en una entrevista que da en 1974, en el momento en que no tengamos libertad de prensa, cualquier cosa puede suceder. Lo que hace posible un gobierno totalitario o dictatorial es que la gente no es informada. ¿Cómo puedes tener una opinión si no estás informado? Si todos te mienten. La consecuencia no es que creas las mentiras, sino que nadie cree nada ya. Esto es porque las mentiras, por su propia naturaleza, tienen que ser cambiadas y un gobierno mentiroso ha constantemente reescrito su propia historia. Esto es lo que se conoce también como ideología.
que es la lógica de una idea, es como unos lentes de un color que te pones y todo se ve de ese color. Y entonces no puedes contrastar distintos puntos de vista. Ya no hay información y por lo tanto los ciudadanos pierden como ciudadanos la posibilidad de decidir, de opinar, de informarse y de cambiar las cosas. Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, escribe: el sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino la gente para la cual la distinción entre la realidad y la ficción y la distinción entre la verdad y la falsedad ya no existen. Y por eso es tan importante el análisis de la información y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de pedir que nos digan la verdad y de contrastarla.